Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo que nos estén viendo aquí nosotros, estamos aquí presentes y lo estaremos durante todo el tiempo que ustedes crean conveniente. Para llevar de nuevo, valga la redundancia, un nuevo tema para consideración de ustedes y de nosotros aquí. Vamos a hablar hoy de la iglesia. ¿Cuál es el futuro de la iglesia? ¿Qué piensa, qué ha pensado personas dentro de la iglesia que será el futuro de la iglesia? ¿Qué vemos nosotros también? ¿Cómo está, Padre Ramón? Muy bien, gracias a Dios. De hecho, si echamos una mirada, una ojeada a lo que está sucediendo, vemos que la Iglesia en este momento está en retroceso. Veamos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Europa, donde tantas iglesias se están cerrando por falta de fieles. Estadísticamente se han cerrado no sé exactamente cuántas cientos y miles de iglesias en Europa. Por ejemplo, de un cito, en una diócesis de Alemania, la diócesis de Aachen, de Aquisgrán, se calcula que de las 30 y tantas parroquias que en la actualidad, dentro de 4 años, quedan reducidas a 8 solamente. Es decir, porque vemos que la iglesia está en retroceso, cada vez son menos la gente que se bautiza, menos la gente que se casa por la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo esta situación que se está dando sobre todo en el mundo occidental, pero que también está llegando a nosotros, y esto es una ola que se va a expandir por todo el mundo. Esta es la tendencia que estamos viviendo en este momento. Y esto nos recuerda una famosa profecía que hizo el entonces joven sacerdote Joseph Ratzinger en los años 70, concretamente en el año 1970, que en un programa de radio él hablaba sobre lo que sería el futuro de la Iglesia. Y él hablaba, no vamos a reproducir aquí todo esto porque es un texto bastante conocido y es un poco largo, pero él hablaba sobre todo que la Iglesia del futuro estaría marcada por una serie de características. Pero sería una iglesia más pobre, que muchos de los edificios que la iglesia ostenta en este momento no podrá sostenerlos y por tanto tendrá que desprenderse de ellos. Será una iglesia de los pequeños, la iglesia de los pequeños, que es en definitiva lo que era la iglesia primitiva, pero sea sobre todo una iglesia que estará marcada por el sello de los santos, porque es lo que hace fuerte a la iglesia, es la santidad dentro de la iglesia. Y quizá en una iglesia masiva como la que hemos tenido durante los últimos siglos, la santidad siempre ha estado dentro de la iglesia. Tenemos la multitud de santos que están canonizados y tantísima gente que, aunque no esté canonizada, era realmente, verdaderamente santa. Pero en la gran masa de los cristianos faltaba ese sello de autenticidad, de profundidad. Y esto es lo que precisamente anunciaba joven Ratzinger, será la iglesia del futuro. Que es como ya cuando la iglesia comenzó a ser masiva, después del edicto de Constantino, entonces lo que decía San Basilio, que los pecados de los bárbaros no se quedaban en la piscina bautismal. Así es lo que sucedía, sí. Y otra cosa importante, que será una iglesia de gente convencida, de una iglesia que los que sean verdaderamente convencidos de su fe y sabrán qué es lo que se están jugando, como ocurría en la iglesia primitiva, porque aquel que se hacía cristiano sabía que estaba viviendo en un mundo que le era hostil y que se jugaba la vida. Por tanto, aquellos que se hacían cristianos lo hacían verdaderamente convencidos de su fe y dispuestos a defender su fe con lo que fuera, hasta con los bienes y hasta con la vida. Tanto la iglesia del futuro será una iglesia más pequeña, pero una iglesia más firmemente convencida, y será lo que verdaderamente la iglesia, ser sal de la tierra, ser la verdadera sal de la tierra. Me acuerdo que hace unos años atrás uno le preguntaba a alguien: ¿usted es católico? Sí, yo soy católico, pero no practicante. No se puede ser católico y no practicante. Bueno, es la famosa cristiandad de que todo el mundo es cristiano, todo el mundo está bautizado, pero pues entonces yo soy, aunque eso no tenga que ver para nada con mi vida, pero yo tengo un convencimiento, ¿verdad? Supuestamente, estadísticamente, la Iglesia es la religión más abundante del mundo, está por los 2.000 millones estadísticamente, digamos, de número bautizados. Pero esos 2.000 millones, ¿cuántos verdaderamente viven la fe? Esto es lo que hay que ver. Y permite que me lea una declaración que hizo posteriormente, siendo ya Ratzinger, todavía no era papa, siendo cardenal, también hablando sobre esta situación. Son muy interesantes. En el año 70 habló como un joven sacerdote, entonces ya... En los años finales de los años 90, ya siendo cardenal, y cardenal prefecto de la Congregación de la Fe, y decía concretamente, dice:
La otrora gloriosa historia de la Iglesia, que durante siglos ha podido aparecer en el mundo occidental como grande, poderosa, influyente, y que en determinado momento se ha mostrado como dominante y rectora de los pueblos, nos puede llenar de nostalgia y hacer olvidar que en realidad la Iglesia aparece en el Nuevo Testamento como una minoría, pero minoría capaz de transformar su ambiente y determinar el devenir de la historia. Decir lo siguiente, cito palabras textuales: la Iglesia popular puede ser algo muy hermoso, pero no necesario. La Iglesia de los 3 primeros siglos era una comunidad pequeña, pero no sectaria. No estaba aislada, sino que se sentía responsable de los pobres, de los enfermos, de todos. Con la reducción que vivimos de las comunidades cristianas, tendremos que buscar esas formas de coordinar, de sumar, de ser accesibles. Tendremos que aceptar pérdidas, pero seguiremos siendo una iglesia abierta. Sobre todo, necesitamos ser misioneros y proponer a la sociedad estos valores que deberían construir su conciencia. La Iglesia tendrá que intervenir en la legislación y recordar siempre las grandes constantes humanitarias de la organización social humana, porque cuando el derecho carece de bases morales comunes, pierde su validez. Por eso no debemos cruzarnos de brazos y dejar que todo lo demás caiga en el paganismo, sino que hemos de encontrar vías para difundir de nuevo el Evangelio entre los no creyentes. Y seguir diciendo, ya disponemos de modelos al respecto. El neocatecumenado es uno de ellos, son palabras suyas textuales. Y recordaba que la receta que está para revertir la decadencia de Occidente, que es lo que estamos viendo, no es la de otra que volver a la fe y volver a Dios. Tanto porque hoy decía el Occidente, con excusa de la libertad de expresión, que se niega para los que disienten del pensamiento único, se ataca a lo que es sagrado para los cristianos, considerando las protestas ante estas faltas de respeto como una amenaza o una destrucción a la tolerancia y a la libertad en general. Pero no hay libertad para mentir o para destruir los derechos humanos. Y termina diciendo, Occidente siente un odio por sí mismo, que es extraño y que solo puede considerarse como algo patológico. Por tanto, solo si lo sagrado no nos es extraño a nosotros mismos y nutrimos en nosotros el respeto hacia lo que es sagrado y mostramos el rostro de Dios, si no hacemos esto, no solo renegamos de la identidad de Europa, sino que se desvanece un servicio a los demás al que ellos tienen derecho. Y concluye, el destino de una sociedad depende siempre de minorías creativas. Los cristianos creyentes deberían concebirse a sí mismos como tal minoría creativa y contribuir a que Europa recobre nuevamente lo mejor de su herencia y está así al servicio de toda la humanidad. Esto es lo que decía el cardenal Ratzinger en su tiempo final de los años 90. Y esto es precisamente lo que la misión que tiene la Iglesia, ser esta minoría que crea y que crea realidades nuevas, como hizo la Iglesia primitiva, que siendo una minoría, y además una minoría en un mundo hostil y perseguida, fue capaz de crear y de transformar la sociedad. ¿Pero de qué manera? ¿Cómo se transforma esta sociedad? Concretamente, eso lo podemos ver en las parábolas del reino que nos describe el Evangelio. En las palabras, por ejemplo, del grano de mostaza, en la palabra del trigo de la cizaña, la palabra de la levadura, que nos describen la realidad del reino. El reino no viene como algo espectacular, algo que se impone por su fuerza, sino que es una realidad pequeña que va creciendo casi sin darse cuenta, pero que esta realidad, dice, como el grano de mostaza, que es la semilla más pequeña, pero que crece hasta convertirse en un árbol que acoge a los pájaros del cielo. Es, por tanto, la realidad del reino de los cielos, que va creciendo poco a poco y va poco a poco transformando el corazón de la sociedad. Esto es lo que ha hecho el cristianismo. El cristianismo no ha armado grandes revoluciones ni cosas por el estilo, sino que... Perdón un momento. No ha dado grandes revoluciones ni cosas por el estilo, sino que lo que ha sido transformar la sociedad poco a poco, cambiando el corazón de las personas. Excusa aquí, vamos a apagar el sonido de esto aquí, pero mientras tanto, un momentito. Para cambiando el corazón de las personas, lo que ha hecho la Iglesia durante tanto tiempo, durante tantos siglos. Entonces, una cosa que tenemos que tener en cuenta, que quizá durante algún tiempo la Iglesia ha sido grande y poderosa, porque debido a las circunstancias del momento. En un momento cuando la caída del Imperio Romano, la única institución, digamos, que quedó en pie
fue la Iglesia. Porque el Estado era un Estado completamente destruido y la Iglesia tuvo que cargar sobre sus hombros competencias que eran propias del Estado. Por ejemplo, la formación, la educación. Fue la Iglesia la que cargó sobre la educación, creando las escuelas palatinas, las escuelas episcopales y creando luego después las universidades. Fue la Iglesia la que cargó sobre sí lo que es la sanidad, creando hospitales y creando toda esta asistencia sanitaria. Incluso fue la Iglesia la que tuvo que regularizar, por ejemplo, el matrimonio, todas estas cosas que tuvo que tomar la Iglesia sobre sus hombros porque las circunstancias así lo imponían. Sí, lo que es las leyes, el bienestar de la población y demás, quien tuvo que organizar eso fue la Iglesia, ¿verdad? Porque era quien tenía criterio para hacerlo, no había otra cultura, no había una institución que tuviera una cultura suficiente para organizar todas esas cosas. De tal manera que todavía hoy en día, si alguien quiere ver cuántos hospitales, cuántos orfanatos, cuántas instituciones de caridad que ayuda a la gente tiene la Iglesia, pues se va a dar cuenta que es la institución que más ayuda en el mundo a las personas pobres, a los menos pudientes y demás. Con enorme diferencia. Bien, otro elemento, por ejemplo, es el poder político que ha tenido la Iglesia durante siglos. Los famosos estados pontificios, que respondían a una necesidad en aquel tiempo. Porque el papado estaba a merced de los poderosos del tiempo. Por ejemplo, tenemos el caso de los ostrogodos y los longobardos que dominaron Italia durante mucho tiempo y, por tanto, el Papa estaba sometido al poder de estos reyes que le cortaban la libertad para cumplir su misión. Entonces, dado esta circunstancia y también porque el Papa podía estar a merced de las bandas que había, por ejemplo, en Roma, que se disputaban el poder, etcétera. Entonces, para solucionar de esta manera, el entonces rey de Francia, Pipino el Breve, concedió al Papa un territorio que se llama los Estados Pontificios para que fuera independiente de los otros estados, de forma que el Papa tuviera una independencia política y por tanto no estuviera a merced de los caprichos de los gobernantes de turno. Bien, esta situación hizo que el Papa fuera al mismo tiempo jefe de la Iglesia Católica y jefe de un Estado, mezclando a Dios y al César, cosa que Cristo había separado. Y esto se ha mantenido durante muchos siglos. Pero claro, lo que en un principio fue una necesidad, digamos así, para proteger a la Iglesia, con el paso del tiempo se convierte en una carga, porque la misión de la Iglesia no es gobernar un territorio, sino que es ser anuncio de Jesucristo muerto y resucitado en medio del mundo. Y como la Iglesia no estaba de buen grado, digamos así, dispuesta a desprenderse de esto que llevaba siglos y por tanto una tradición muy importante, Dios a veces se sirve de las injusticias del mundo para purificar a su Iglesia. Y de hecho, en la unificación italiana, el reino del Piamonte, aprovechando el vacío de poder de que en la guerra franco-prusiana hizo que las tropas francesas que, digamos, defendían los estados pontificios tuvieran que retirarse, invadió Roma y tomó Roma. Se robó. Invadió unos estados que no eran suyos, los estados pontificios, para incorporarse al reino de Italia. Eso fue un latrocinio. Y un latrocinio tanto que el Papa se constituyó como prisionero en el Vaticano. Sin embargo, eso que es un latrocinio real, sin embargo, eso lo aprovechó Dios para purificar a la Iglesia, porque gracias a eso la Iglesia se desprendió de una carga que no era la suya. Porque a veces Dios, que es el que lleva la historia, se sirve de estas cosas para purificar a su Iglesia. ¿Será lo que está pasando en este momento, esta crisis grave que está sucediendo en la Iglesia, será un medio de purificar a la Iglesia para que sea una Iglesia más verdadera, más auténtica? No lo sabemos, pero sabemos que Dios lleva la historia y que por tanto todo contribuye para bien de la Iglesia y para bien de los hombres y para bien de todos, de cada uno de nosotros. Bien, entonces podemos pensar que esta realidad que estamos teniendo, el joven Ratzinger la vio hace muchos años atrás, cuando todavía la Iglesia conservaba gran poder ahí. ¿Sabes por qué lo vio? Porque él, siendo joven vicario en una parroquia que preparaba a los niños para la primera comunión, se dio cuenta de que los padres de estos niños ya no tenían la fe de sus abuelos.
los padres de Ratzinger eran verdaderamente creyentes, le transmitieron la fe. Se daba cuenta que los nuevos padres ya no estaban en ese compromiso con la fe de los niños, de los pequeños. Se dio cuenta que ya la crisis de fe comenzaba, el secularismo, y comenzaba a invadir ya a la Iglesia, y él previó que eso iba a ir a más en el futuro. Por eso lanzó ese vaticino que a la postre se ha visto que era real, que era verdadero. Totalmente. Bien, aprovecho para decir que vamos a hacer un programa sobre la transmisión de la fe para ayudar a los padres a que puedan transmitir la fe a sus hijos. Los padres, que siempre queremos dar lo mejor que tenemos a nuestros hijos, ¿verdad? Lo mejor que podemos darle, trabajamos y hacemos todo un montón de cosas para que nuestros hijos estén bien, para que no les falte nada, para que tengan lo mejor. Pues ¿verdad? Hemos visto aquí que lo mejor que pueden tener nuestros hijos de nosotros es nuestra fe. Muy bien. Es nuestra fe que nos ha ayudado más que nada a vivir con mayor o menor bienes, con mayor o menor cultura, con mayor o menor lo que sea. Lo que ha sido lo más importante para nosotros es la fe. Entonces, lo primero que transmitimos a nuestros hijos es la fe, y vamos a ayudar en lo que podamos, pues ayudar también a muchos padres para que puedan... Pero esto será tema de un próximo programa. Sí, el tema de un próximo programa. Estoy anunciándolo para que... Bien, que sepan centrándonos en este momento en lo que es la imagen de lo que será la Iglesia del futuro, ya está descrita en los Evangelios, en las parábolas del reino. Las ya hemos citado antes, la del grano de mostaza, la parábola del trigo de la cizaña, la parábola de la levadura, el trigo de la cizaña, que aparece el trigo y la cizaña. El trigo que ha sido sembrado por Dios, la cizaña que proviene del maligno. Y esta pugna entre el trigo y la cizaña va a durar durante toda la existencia, hasta el final de los siglos, porque la gran tentación que tenemos nosotros es de arrancar la cizaña, de erradicar el mal del mundo, para que entonces el trigo pueda crecer tranquilo. Como la gente en el fondo, el mundo entre buenos y malos. Exacto, en el fondo, para que no tengamos problemas ni sufrimiento, nada por el estilo. Sin embargo, el amo del campo, que es Dios, dirá, no, dejad que crezcan el uno junto al otro, ya que era el momento de la siega. El momento de la siega ya se separa una cosa de otra. Es decir, el final, ya sabemos cuál es el resultado final, ya sabemos cuál es. Pero esta pugna va a durar durante toda la existencia del hombre sobre la tierra. ¿Y por qué no se arranca la cizaña? Por una razón muy simple, porque Dios ama a todo lo que Él ha creado y ama también la cizaña. La cizaña ha sido plantada por el maligno, pero Dios también ama a los que han sido controlados y dominados por el maligno. Y Dios no quiere la muerte del pecador, quiere que se convierta y que viva. Por tanto, van a coexistir siempre trigo y cizaña. Claro está que en esa coexistencia la cizaña hace su trabajo, que es molestar al trigo. Porque, por lo tanto, el mal y el sufrimiento y la injusticia van a estar presentes porque el hombre es libre y puede decantarse también por el mal. Entonces, ¿cuál es la postura nuestra? ¿A qué nos está llamando esta parábola? Nos está llamando a tener la actitud de Cristo, que es cargar con la injusticia del mundo para traer y llevar la salvación al mundo. ¿Qué es lo que ha hecho Jesucristo? Él no ha destruido a sus enemigos y no los ha aplastado, sino que ha cargado con su pecado porque ama al pecador y quiere que este pecador se convierta y que viva. Y una cosa interesante de todas estas parábolas, que son parábolas en las que está presente la muerte. Ya lo dice claramente el Evangelio. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no produce fruto. Pero si muere, entonces produce mucho fruto. Y lo mismo ocurre con la parábola, otras dos características que dice el Evangelio sobre la Iglesia. Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvirtúa, ¿con qué la salará? Vosotros sois la luz del mundo, y la luz no se enciende para meterla debajo de la cama, sino sobre el candelero para que alumbre toda la estancia. Vosotros sois la levadura del mundo. Todos son elementos que implican muerte, porque la sal, para salar, para cumplir su misión, tiene que disolverse, tiene que desaparecer, tiene que morir. Solamente así sala los alimentos, y solamente así la sal produce, digamos, que los alimentos sean sabrosos, que la vida en el mundo sea más llevadera, y también la sal evita la corrupción, porque la sal sana, pero sana es cociendo. Esa es la misión que tiene la sal. Lo mismo ocurre con la levadura. La levadura, para que fermente la masa, tiene que desaparecer dentro de la masa, tiene que morir para que la masa crezca. Y lo mismo ocurre con la luz. La luz ilumina,
pero ilumina gastándose, desgastándose. Una vela se va consumiendo mientras alumbra. Un bombillo da luz, pero el bombillo llega un momento en que ya no da más de sí y se funde. Por tanto, da luz muriendo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el hecho del sol, que es el que nos da energía a toda la Tierra. El sol se está donando, se está gastando, se está consumiendo, se está dando vida, desgastándose, muriendo. Y esta es la misión de la Iglesia. Es dar vida al mundo muriendo, donándose, sirviendo, también amando a aquellos que la persiguen, amando a sus enemigos. Es como la Iglesia da vida al mundo. ¿Qué decía el ejemplo de la luz? Que se pone sobre el candelero, porque si se esconde debajo de la mesa no alumbra, no significa nada. Entonces, ¿cómo hizo Dios que la Iglesia pusiera, la luz de la Iglesia estuviera sobre el candelero? Cuando en un momento, en la Iglesia primitiva, que eran pequeñas comunidades esparcidas por el inmenso imperio romano, que pocos conocían y que eran una gente rara que se reúne, que hace estas cosas, ¿qué hizo para poner sobre el candelero? Suscitó la persecución, desató la persecución contra la Iglesia, y entonces todo el mundo vio lo que era la luz, lo que era el amor al enemigo, lo que era personas que no temían la muerte porque estaban resucitados con Cristo y por tanto que defendían la verdad y defendían la fe. Y fue la persecución la que puso la luz sobre el candelero y la que iluminó al mundo antiguo. Ya decía Tertuliano que la sangre de los mártires era semilla de nuevos cristianos, y fue la Iglesia con su sangre la que transformó la sociedad y hizo que aquella sociedad pagana se convirtiera en una sociedad cristiana. Eso es una verdadera revolución, padre. Esta es la revolución, porque la revolución se hace así. Las revoluciones que se hacen los hombres no son más que meras lavaduras de cara. Es decir, simplemente cambian las estructuras, pero no cambian el corazón de las estructuras. Es como si tú tienes un perro rabioso y que tiene un collar, le quitas el collar, le pones otro collar. Has cambiado el collar, pero el perro sigue siendo lo mismo. O sea, todo eso que se llama revolucionarios, de revolución no tiene absolutamente nada. El único revolución es Jesucristo, que es el que transforma verdaderamente el mundo. ¿Y cómo lo transforma? Empezando por el corazón del hombre, porque si no cambia el corazón del hombre, no hay transformación verdadera. Y esto es lo que hace la Iglesia, esta es la misión que tiene la Iglesia. De hecho, la Constitución Lumen Gentium dice que lo que es la Iglesia, luz para la gente, luz para las personas. Por tanto, en la Iglesia del futuro, bien, será una Iglesia más pequeña, más pobre, más perseguida, pero será una Iglesia que tiene una enorme potencialidad. Bueno, la persecución hace tiempo que arrancó, ahora otra vez. Ahora estamos viviendo, ¿cuál es la situación que está viviendo en este momento la Iglesia? Estamos volviendo a un mundo neopagano, no neopagano, porque el mundo pagano era un mundo religioso. Es un mundo, digamos, post-cristiano, incluso apóstata del cristianismo. Es, por tanto, un mundo que no solamente es diferente, sino que es hostil y enemigo del cristianismo. Por eso lo que se intenta por todos los medios, toda esta cultura que estamos viviendo es una cultura anticristiana, se intenta destruir el cristianismo. Y una cosa importante, que el tiempo de los mártires está siendo ahora. De hecho, estadísticamente se sabe que más del 70% de los mártires que ha habido en la Iglesia durante todos los siglos se han producido entre el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. La gran mayoría de los mártires. Y en este momento la Iglesia está siendo denostada, perseguida y cada vez esto irá a más. Pero el gran peligro de la Iglesia no viene de fuera, no viene de la persecución de fuera, porque la persecución lo que hace es fortalecer a la Iglesia y hace que la Iglesia ilumine y que muestre la auténtica esencia de su vida. ¿Cuál es el peligro que tenemos hoy en día entonces? El peligro viene de dentro. De dentro de la Iglesia, que como ocurría también en la Iglesia primitiva. O como ocurrió con Jesucristo, que el gran peligro vino de adentro también. Exactamente. Los apóstoles, uno fue que lo traicionó. El peligro viene de que sectores de la Iglesia, precisamente para evitar esa persecución del mundo, para mantenerse el prestigio social, la aceptación social, porque la Iglesia predica verdades que en este momento escuecen a la gente. Por ejemplo, la apertura a la vida, por ejemplo, la sexualidad tal como Dios la ha diseñado, no como el mundo se le ocurre y está diciendo. Entonces, lo que predica la Iglesia es, digamos, no es lo que la gente le guste escuchar. ¿Qué le ocurrió a Jesucristo con el famoso sermón del pan de vida? Cuando la gente decía, duro de entender este lenguaje. Pero Jesucristo no cambia el lenguaje,
se dice, esta es la verdad. Y si os digo otra cosa, os estoy engañando y os estoy mintiendo. Por tanto, esta es la verdad. Si a alguien no le gusta... No le importó que lo dejara... Que la gente le abandonara. Si la puerta está abierta, podéis marcharos. Pero yo no cambio mi lenguaje, no cambio mi discurso, porque es el curso de la verdad, es aquel que realmente salva y libera al mundo. Por eso la Iglesia tiene que mantenerse fiel al Evangelio. No tenía 5.000 hombres ahí para él solo, para poder arrancar y hacer lo que le diera la gana. Sí. La gente estaba dispuesta a hacerlo rey. Pero él se escapó solo porque no era esa su misión. Y por tanto, la misión de la Iglesia no es compatriar con el mundo, sino proclamar la verdad al mundo. Si la Iglesia intenta adaptarse al mundo, esto es lo que destruye verdaderamente la Iglesia, como por desgracia está pasando en algunos sectores de la Iglesia. Este es el verdadero peligro. Por eso, ¿cuál es la pastoral que prevalece y que hay que prevalecer? Es la pastoral que se nos ha revelado, la pastoral de los sellos de los apóstoles. Y estamos entrando en un mundo muy similar al que se encontró la Iglesia primitiva. En una sociedad que es contraria, que es incluso hostil a la Iglesia y que persigue a la Iglesia, y la Iglesia tiene que mantenerse en la verdad, dando la vida por el mundo que lo hostiga. Esa es la misión de la Iglesia, porque cómo se quita el pecado del mundo, dice Jesús claramente, está en toda la Escritura, está así claramente determinado, como el Cordero que carga sobre sí el pecado del mundo. Y termino con lo que dice Jesús a sus discípulos. Yo os envío como ovejas entre lobos. ¿Qué significa eso? Si una oveja está entre lobos, ¿cuál es el destino de la oveja? Va a ser comida por los lobos. Obviamente, esta es la situación. Pero yo podía enviarlos como leones, pero no, como ovejas entre lobos, porque el cristiano está llamado a ser comido, como Cristo está destinado a ir a la cruz para dar la vida al mundo, porque dar la vida al mundo, muriendo, es como dar vida al mundo. El grano de trigo que cae en tierra y muere es el que produce fruto. Y esta es la misión que tiene la Iglesia. Por tanto, soñar con una Iglesia poderosa, una Iglesia dominante, una Iglesia volver a la cristiandad no va a ser posible. Y, por tanto, sin embargo, estamos caminando hacia una Iglesia mucho más verdadera, más pequeña, ciertamente, que no tendrá el prestigio social ni el poder social que ha tenido durante mucho tiempo, pero es una Iglesia más auténtica, más verdadera, una Iglesia que será verdaderamente la sal, la luz, el fermento que transforme la sociedad. Porque cuando este mundo ya se hastíe de la deriva totalitaria y desastrosa que está llevando, porque cuando uno se aleja de Dios camina hacia el precipicio, y es lo que estamos viendo, y cuando el mundo se dé cuenta de esto, entonces volverá los ojos a estas minorías donde realmente se da la verdad, donde se da la luz, la salvación del mundo. ¿Qué es lo que hace el hijo pródigo? Cuando cae la más absoluta miseria es cuando entonces se acuerda de la casa del Padre. Y esta es nuestra misión, y este es obviando que parece ser, así va caminando el futuro de la Iglesia, sin olvidar que Dios lleva la historia y que Dios es el que sabe lo que conviene. Y todo lo que ocurre es gracia y todo está en favor nuestro. Tanto no tenemos que llorar, ni extrañarnos, ni lamentarnos por la situación que está viviendo la Iglesia. Lo que tenemos que procurar es ser verdaderamente aquello que estamos llamados a ser santos. Porque esta Iglesia estará marcada por el sello de los santos. Y lo que se nos pide en estos momentos nosotros es la santidad. Termino, como decía Santa Teresa, en tiempos fuertes, en tiempos difíciles, como ocurría en su tiempo con la reforma, la revolución, que no fue ninguna reforma protestante, hacen falta amigos fuertes de Dios. Esto es lo que se trata, de que seamos amigos fuertes de Dios. ¿Somos verdaderamente amigos fuertes de Dios? Muy bien, hasta aquí llegamos con este programa, con esta amistad con Dios, que ya dirá Jesucristo a los apóstoles, no les llamo siervos, sino que les llamo amigos, porque yo les he dado a conocer mis planes, lo que yo quiero, solamente con los amigos hace el Señor eso. Pues procuremos esta amistad con Dios entonces, haciendo el bien en este mundo, que es dando nuestra vida para que los demás puedan tener vida. Entonces nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.